Apreciados amigos, la permanente bondad de esta televisora amiga nos permite disfrutar de otro momento de estudio y reflexión basado en las certeras profecías de la palabra de Dios. Con especial afecto saludo a todos ustedes, expresándoles al mismo tiempo mis más caros anhelos de gozo y paz en el Señor. En nuestro tema anterior comenzamos el estudio del capítulo 8 del libro de Daniel y del mensaje tan importante que contiene. Escrito en el año tercero de Belsasar, el último monarca babilónico. Esto es, en el año 547 a.C., el transcurso de los siglos nada ha restado de su actualidad. Muy por el contrario, el exacto cumplimiento de lo predicho en este capítulo, sumado al hecho de que estamos viviendo al presente sus escenas finales, le han añadido aún mayor actualidad. El mensaje más relevante que nos proporcionan sus versos, el mismo de los capítulos 2 y 7 del libro, es que la historia no consiste en una maraña de personajes, de acontecimientos y de sus fechas respectivas, sino que en toda ella se percibe, contemplada a la luz de las Sagradas Escrituras, una orientación certera y un rumbo perfectamente discernible. Las profecías bíblicas demuestran en sus cumplimientos que los acontecimientos no ocurren al azar, ni tampoco es la casualidad la responsable de los eventos, sino que en el timón de la historia hay una mano firme y certera que la va conduciendo hacia un clímax de bendición y paz. Mis amigos, este es un mensaje de esperanza, extraordinariamente consolador. No estamos sometidos al arbitrio de fuerzas caprichosas e impredecibles, sino que la mano del Creador y sustentador nos va guiando hacia un final dichoso. Y el cumplimiento de lo anticipado confirma nuestra fe y aumenta nuestra confianza en los sabios propósitos de amor de nuestro Padre Celestial. Sí, apreciados amigos, tenemos un Dios en quien realmente podemos confiar. Luego de una corta introducción cronológica, los versos 2 al 4 de este maravilloso capítulo, bajo el símbolo de un carnero o cordero, anticipan las alternativas más notables de la historia del segundo de los imperios universales, me refiero a Medo-Persia. A la manera de un breve repaso de nuestro tema anterior, leeré estos versículos de la amena paráfrasis, comúnmente referida como versión popular. Daniel 8, 1 al 4. Durante el tercer año del reinado del rey Belsasar, yo, Daniel, tuve otra visión, además de la que antes había tenido. Durante la visión me pareció estar en la ciudadela de Susa, en la provincia de Elam. Miré a lo lejos y vi un carnero que estaba a la orilla del río. Tenía 2 cuernos altos, pero uno de ellos le había salido más tarde y era más alto que el otro. Vi que el carnero embestía con sus cuernos hacia el oeste, el norte y el sur, y que ningún otro animal podía hacerle frente, ni librarse de sus golpes. Hacía lo que mejor le parecía y cada vez era más fuerte. La hegemonía de este imperio, el imperio medo-persa, se extendió por algo más de 2 siglos, entre los años 539 y 331 a.C. En los 3 versos siguientes, del 5 al 7, Daniel describió lo que habría de ocurrir después. Como el verso 21 identifica este símbolo como el poder greco-macedónico, el tercero de los imperios universales, leamos el pasaje con esto en mente y siempre en el lenguaje de la misma versión popular. Todavía estaba yo pensando en lo que había visto cuando me di cuenta de que un chivo venía del oeste, corriendo tan deprisa que ni siquiera tocaba el suelo. Este chivo tenía un gran cuerno entre los ojos, y cuando llegó cerca del carnero de 2 cuernos, que yo había visto junto al río, lo embistió con todas sus fuerzas y le rompió sus 2 cuernos, sin que el carnero tuviera fuerzas para enfrentarse con él. Después el chivo derribó por tierra al carnero y lo pisoteó, sin que nadie pudiera salvarlo. Hasta aquí las palabras del profeta, anticipando cómo Medo-Persia eventualmente habría de caer bajo Grecia, el macho cabrío o chivo procedente del oeste. Resulta particularmente interesante la descripción de la velocidad del avance greco-macedónico sobre los territorios del imperio medo-persa. En efecto, se nos dice que el macho cabrío procedente del oeste venía sin tocar la tierra. En otras palabras, muy rápidamente, lo que coincide en un todo
con el símbolo del mismo imperio greco-macedónico en el capítulo 7. Un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Otro símbolo de la gran celeridad de su avance arrollador. La descripción del mismo poder continúa en el verso 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Sí, a pesar de una campaña tan fulminante y veloz, a pesar de que todo el mundo conocido habría de postrarse bajo sus pies, el gran cuerno, interpretado en el verso 21 como referencia a su primer rey, Alejandro III Magno, no subsistiría. El momento de su mayor apogeo sería tan solo el preludio de una sorpresiva y estrepitosa caída, cuando se dividiría en 4, tal como también anticiparan las 4 cabezas del leopardo del capítulo 7. Alejandro III Magno, el gran conquistador macedónico, cruzó el estrecho de Dardanelos, llamado el Esponto en aquel tiempo, en el año 335 a.C. Tan solo 4 años más tarde, destruido ya el imperio medo-persa, Alejandro se transformó en el dueño del mundo de aquellos días. Sin embargo, y a pesar de su juventud y del enorme poder concentrado en sus manos, 8 años más tarde, el poderoso monarca moría prematuramente, como consecuencia de una combinación letal de embriaguez y paludismo. Dueño del mundo, pero no del apetito por el licor. Y eso que comenzó bebiendo moderadamente. Tristemente, esa es siempre la misma historia, apreciados amigos. Nunca ha existido un alcohólico que no haya comenzado bebiendo moderadamente. Por eso, lo mejor, lo más sabio, lo más inteligente es no beber nunca una sola gota de alcohol, no importa cuál sea el nombre de la bebida que lo contiene, ni cuánto pueda estar de moda su consumo. Cuando agonizaba en su lecho de muerte, Alejandro III todavía alcanzó a contestar inteligiblemente la ansiosa pregunta que le hicieron sus generales. ¿Quién será tu sucesor? El más fuerte, fue su enigmática respuesta. Cada uno de ellos, como es lógico suponerlo, trató de demostrar que era a él a quien se había referido el gran conquistador. Y en ese intento se derramó mucha sangre a lo largo de algo más de 2 décadas. Finalmente, en el año 301 a.C., después de la gran batalla de Ipso, en el ángulo sudoccidental del Asia Menor, el imperio greco-macedónico se dividió en 4. No en 3, no en 5, sino exactamente, y tal como lo había anticipado la profecía, en 4. Las 4 cabezas del leopardo del capítulo 7 y los 4 cuernos del capítulo 8. Así lo había adelantado Gabriel en los versos 21 y 22. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Esto es el más importante, el principal. El primer gobernante en merecer el título de rey. Y en cuanto al cuerno, que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Así fue como surgieron, precisamente, hacia los 4 vientos del cielo. Casandro quedó con Grecia y Macedonia, es decir, con casi toda la porción europea de lo que había sido el imperio de Alejandro. Lisímaco se apoderó de Tracia y Asia Menor. Seleuco I Nicátor se posesionó de la porción más grande, ya que extendió su dominio hasta los límites de la India. Y Ptolomeo I Sóter, el cuarto, se conformó con Egipto, Palestina y parte de Siria. ¿Qué habría de ocurrir después? Lo anticipan proféticamente los versos 9 al 12. Cómo de uno de los 4 puntos cardinales haría su aparición un nuevo poder, extraño, de un accionar siniestro, simbolizado por un cuerno pequeño, como lo describe el verso 9. En sus comienzos habría de ser insignificante, minúsculo, pero no permanecería así por mucho tiempo, sino que llegaría a hacerse insospechadamente grande. ¿Cómo? Esta es la forma en que lo explicó Gabriel. Daniel 8, 23 al 25. Y al fin del reinado de estos, esto es, de las divisiones resultantes de la división del imperio de Alejandro, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas,
y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, esto es, contra Cristo Jesús. Una descripción impresionante de un poder que, comenzando como entidad política, terminaría incursionando también en el campo de lo religioso, y lo haría sin retroceder ante ningún escrúpulo, actuando obsesivamente en procura de sus objetivos de dominio y opresión. Afortunadamente, la descripción anticipa también un desenlace dramático y esperanzador, producido por la intervención divina. En efecto, de acuerdo al verso 25, ese poder habrá de ser quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Recuerdan, amigos, una expresión similar relacionada con el símbolo de la roca en el capítulo 2, destruyendo a la estatua precisamente en la misma forma? Volvamos al verso 9. Y de uno de ellos, es decir, de uno de los 4 vientos o puntos cardinales, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Lo notable del caso es que no se describe el animal del cual procede este cuerno. Por otro lado, en nuestro tema anterior vimos que los animales de esta visión son solamente 2, el carnero y el macho cabrío, lo que podría anticipar alguna referencia al santuario, ya que esos eran los 2 animales que se ofrecían en sacrificio, el cordero en el sacrificio diario y el chivo en el anual. Pues bien, en el verso 14 encontramos la confirmación de esta presuposición. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Sí, tal como lo habíamos adivinado, el santuario es parte del mensaje, una parte sumamente importante de Daniel capítulo 8. Hay otro punto que conviene destacar. Siendo que el cuerno pequeño es descrito como creciendo hacia el este y el sur, su procedencia solo podría ser del noroeste. ¿Cuál fue el imperio? Que luego de la división del imperio de Alejandro en 4, irrumpió desde el noroeste. Solamente uno, el imperio romano. En otras palabras, de uno de los puntos cardinales ingresaría en la escena un nuevo poder representado por un cuerno pequeño, o más exactamente un cuerno de la pequeñez. Sí, tendría un comienzo muy pequeño, pero no permanecería siempre así. Como el animal del cual habría de proceder el cuerno pequeño está descrito en el capítulo 7 y no se lo describe en el capítulo 8, debemos concluir que en el símbolo del cuerno está también contenido el accionar de la 4ª bestia de la cual habría de proceder. En otras palabras, en la descripción de cómo el cuerno habría de crecer hacia el sur y el este y la tierra gloriosa, se anticipan las conquistas de la Roma imperial, apoderándose de todo lo que había sido el imperio greco-macedónico. Y así ocurrió. Avanzando implacablemente hacia el este, Roma se posesionó paulatinamente de las tierras que habían pertenecido a los generales Casandro, Lisímaco y Seleuco, y haciéndolo hacia el sur, dominó también Egipto, el país de los Ptolomeos. Y en ese proceso también se apoderó de Judea, del territorio de los judíos, la tierra gloriosa o del esplendor, llamada así por encontrarse en ella el templo de Dios. Conviene destacar que la presentación profética del capítulo 8 no abunda en detalles de carácter político. Los mismos relacionados con el Cuarto Imperio ya fueron presentados en los capítulos 2 y 7. Tratándose del poder representado por el cuerno pequeño, un poder que habría de surgir de entre las ruinas del Imperio Romano, la descripción se concentra más bien en los variados aspectos de su accionar. La primera frase del verso 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, denuncia una transición muy marcada de lo meramente político a lo religioso, exactamente como se la presenta también en el capítulo 7. La Roma política daría lugar a una Roma religiosa, una Roma cuyo accionar estaría dirigido especialmente en contra de Dios y de su pueblo. Así lo describe el profeta, y se engrandeció hasta el ejército del cielo.
Y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y de él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Resulta evidente que toda esta descripción apunta a un accionar eminentemente religioso. Este poder pretendería representar a Dios y a Cristo en esta tierra, y sin embargo su inspiración verdadera procedería no de Dios, sino del enemigo de Dios. Este poder tendría que ser romano, según la descripción coincidente de los dos capítulos, el 7 y el 8. El cuerno pequeño del capítulo 7 y el cuerno pequeño del capítulo 8 son uno y el mismo poder, el poder apóstata y blasfemo, que habría de surgir después de la caída y división del Imperio Romano y en lo que había sido su misma sede, la ciudad de Roma. Este poder antidios y anticristo recién podría surgir después de que se hubiera producido la caída del Imperio Romano, ya que habría de sentarse en el mismo trono de los Césares. Y el testimonio objetivo de la historia es irrefutable. En palabras del historiador Alexander Flick, por citar tan solo uno de los numerosísimos historiadores que lo confirman: de las ruinas de la Roma política se levantó el gran imperio moral en la forma gigante de la Iglesia romana. The Rise of the Medieval Church, en la página 150. Volvamos ahora a los versos recién leídos, los versos 10 al 13, y destaquemos algunas de sus declaraciones juntamente con una brevísima referencia a su cumplimiento. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. ¿Quiénes constituyen este ejército del cielo? La expresión ejército del cielo se emplea con por lo menos tres significados distintos en las Escrituras. Como referencia al universo sideral, las estrellas, como referencia a los ángeles y también como referencia al pueblo de Dios sobre la tierra. Ahora, en este versículo no hay dudas de que se trata de los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, sus representantes sobre este agobiado planeta. En el capítulo 12, verso 3, se los identifica con mayor claridad aún. Los entendidos, es decir, los que realmente comprenden el mensaje de las profecías, resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud. En otras palabras, el gran tema de las profecías es Jesús y su justicia, como las estrellas a perpetua eternidad. El ejército del cielo son entonces seres humanos, quienes mediante el estudio de la palabra de Dios llegan a comprender las profecías, viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no solo eso, sino que también enseñan a otros el mensaje profético. Ellos son las estrellas del cielo en la tierra, reflejando en sus vidas, en sus palabras y actos, la luz del carácter de Dios. Sí, el poder representado por el cuerno pequeño habría de engrandecerse en contra de este ejército del cielo. ¿Cómo fue que lo hizo? Declarándolos herejes, condenándolos y persiguiéndolos, como tan claramente lo anticipara la profecía y lo demuestra la historia. El mismo verso 10 nos explica cuál habría de ser el resultado del engrandecimiento de este poder en contra del ejército del cielo, en contra de los verdaderos hijos de Dios. Y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Persecución y muerte, tal como lo anticiparan los versos 21 y 25 del capítulo 7 con estas palabras: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Persecución, sí, pretendiendo representar a Dios, perseguiría a los hijos de Dios. La documentación es demasiado abundante y suficientemente accesible como para que pudiera ser necesario recordar aquí los abismos de crueldad de este poder perseguidor. En el capítulo 11,
el profeta vuelve a registrar esas escenas de persecución y lo hace en el verso 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por muchos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. El historiador suizo Gossen comenta de esta manera el edicto del Concilio de Tolosa del año 1229, mediante el cual se dio por concluida la cruzada proclamada por este poder en contra de los albigenses y se instituyó el tenebroso tribunal de la Inquisición. Dice el historiador, era un decreto de fuego, de sangre y de asolamiento. En sus capítulos 3, 4, 5 y 6 disponía que se destruyeran por completo hasta las casas y los más humildes escondrijos, y aun los retiros subterráneos de los que fueran convictos de poseer las Escrituras, y que ellos mismos fueran perseguidos hasta en sus montes y en los antros de la tierra, y que se castigara con severidad aún a sus encubridores. Estos decretos fueron, siempre en las palabras de Gossen, seguidos durante 500 años de suplicios sin cuento en los que la sangre corrió como agua. Qué triste, muy triste. Pero avancemos. Leo ahora en el versículo 11, siempre del capítulo 8. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es este príncipe de los ejércitos? Aquel que conduce a su pueblo en la tierra, el Señor Jesús. En palabras de Gabriel, en el verso 25, acerca del accionar del poder político religioso romano representado por el cuerno, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Este poder se levantaría aún contra el príncipe de los príncipes, Cristo Jesús. ¿Cómo lo haría? El mismo verso 11 lo aclara. Lo haría tratando de arrebatarle funciones que corresponden exclusivamente al Salvador del mundo. En efecto, dice así, y de él, es decir, del príncipe de los príncipes, ¿qué haría? Fue quitado el continuo. Lo que el original dice en realidad es que este poder trataría de arrebatar del príncipe de los príncipes algo a lo cual llama la continuidad o el continuo. ¿A qué se refiere? ¿Qué es esta continuidad? Lo explica la frase siguiente, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Fijémonos bien, amigos, para poder arrebatar a Cristo la continuidad, tendría que echar por tierra su santuario. ¿Qué santuario? San Pablo lo explica muy bien en su carta a los Hebreos, capítulo 8, los versos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tan sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministros del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. ¿Dónde está entonces el santuario de Cristo? El versículo es claro, en los cielos. El término continuo o continuidad es referencia a la obra de Cristo en el santuario celestial, aplicando en la forma de intercesión, esto es de perdón y limpieza del pecado, los méritos de la expiación que Él obró sobre la cruz. Por eso mismo San Pablo afirma, escribiendo a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sí, la Biblia es perfectamente clara y específica. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y refiriéndose a esa ya mencionada continuidad de Cristo, el mismo apóstol asevera en Hebreos 7:25, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre o continuamente para interceder por ellos. Esto es, por quienes lo aceptan como su Salvador personal. ¿Cómo fue que el cuerno pequeño pudo haber cumplido esa especificación y de él fue quitada la continuidad y el lugar de su santuario fue echado por tierra? Este versículo, Daniel 8:11, nos da la respuesta. El lugar de su santuario, el santuario de Cristo en los cielos, fue echado por tierra. ¿En qué forma? Pues instaurando un sistema de intercesión y perdón de los pecados basado en un presunto nuevo sacrificio de su pura invención,
Para ello le fue necesario crear un nuevo sacerdocio, con un sumo pontífice a la cabeza, y levantar templos y santuarios para la repetición interminable de ese nuevo sacrificio incruento, es decir, sin sangre. Para hacerlo, tuvo que dejar de lado completamente toda la enseñanza de la Escritura en relación a Cristo y su ministerio. En efecto, en la Epístola a los Hebreos, San Pablo asevera en 7 pasajes distintos que el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y para siempre. Ese sacrificio perfecto, simbolizado por todos los sacrificios de la ley ceremonial hebrea, puso un definitivo fin a todo otro sacrificio expiatorio. El perfecto sacrificio de Cristo, absolutamente suficiente, es por definición irrepetible. Realizado ese sacrificio con mayúscula, Cristo inauguró su obra de mediación sumo sacerdotal en el santuario celestial y con ello terminó definitivamente con todo sacerdocio humano, con todo santuario humano y con todo sacrificio expiatorio. Sí, mis amigos, fuera de Cristo no necesitamos de ningún otro mediador, ni angélico ni humano. Si los hubo en lo pasado, cuando todavía Cristo no había ofrecido su sacrificio supremo, todos ellos caducaron definitivamente cuando Cristo dio su vida en la cruz. Y ya de regreso en el cielo, inició su propio sumo sacerdocio. Ahora los creyentes podemos acercarnos a Dios directamente, porque junto a su trono tenemos un pontífice, un sumo sacerdote que nos comprende e intercede por nosotros. En consecuencia, cualquier otro sacerdocio es por definición total y definitivamente ilegítimo. El verso 12 hace las veces de un resumen enfático de todo lo anterior. Y a causa de la prevaricación, es decir, de esta gran estafa doctrinal, de esta gran falsificación de la obra de Cristo, le fue entregado el ejército, el mismo ejército del cielo del cual habla el verso 10, junto con la continuidad. ¿Cuál fue el triste resultado de todo esto? Lo dice la última parte del verso que estamos considerando: y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Cuál es esa verdad que el cuerno pequeño romano o abominación desoladora falsificó y echó por tierra? La verdad de un sacrificio expiatorio ya realizado, allá en la cruz del Calvario, una sola vez y para siempre, absolutamente suficiente. La verdad de un santuario celestial, el único y legítimo válido desde que Cristo lo inaugurara con su sangre. La verdad de un solo sumo sacerdocio, el de Cristo Jesús en el cielo. Y por último, la verdad de una continuidad, de una intercesión única y constante, la de nuestro único sumo pontífice, Cristo Jesús, el único suficiente Salvador. Mis queridos amigos, qué privilegio ha sido para mí estudiar este tema con ustedes. Si algo anhelo de todo corazón es que Dios los bendiga ricamente, que su poder se manifieste en sus vidas, y nos volvemos a ver pues en el próximo tema. Así sea. Amén. Gozo y paz en el Señor. En nuestro tema anterior comenzamos el estudio del capítulo 8 del libro de Daniel y del mensaje tan importante que contiene. Escrito en el año 3 de Belsasar, el último monarca babilónico. Esto es, en el año 547 a.C., el transcurso de los siglos nada ha restado de su actualidad. Muy por el contrario, el exacto cumplimiento de lo predicho en este capítulo, sumado al hecho de que estamos viviendo al presente sus escenas finales, le han añadido aún mayor actualidad. El mensaje más relevante que nos proporcionan sus versos, el mismo de los capítulos 2 y 7 del libro, es que la historia no consiste en una maraña de personajes, de acontecimientos y de sus fechas respectivas, sino que en toda ella se percibe, contemplada a la luz de las Sagradas Escrituras, una orientación certera y un rumbo perfectamente discernible. Las profecías bíblicas demuestran en sus cumplimientos que los acontecimientos no ocurren al azar, ni tampoco es de nuestro Padre Celestial. Sí, apreciados amigos, tenemos un Dios en quien realmente podemos confiar. Luego de una corta introducción cronológica, los versos 2 al 4 de este maravilloso capítulo, bajo el símbolo de un carnero o cordero, anticipan las alternativas más notables de la historia del segundo de los imperios universales, me refiero a Medo-Persia.
A la manera de un breve repaso de nuestro tema anterior, leeré estos versículos de la amena paráfrasis, la casualidad la responsable de los eventos, sino que en el timón de la historia hay una mano firme y certera que la va conduciendo hacia un clímax de bendición y paz. Mis amigos, este es un mensaje de esperanza, extraordinariamente consolador. No estamos sometidos al arbitrio de fuerzas caprichosas e impredecibles, sino que la mano del Creador y sustentador nos va guiando hacia un final dichoso. Y el cumplimiento de lo anticipado confirma nuestra fe y aumenta nuestra confianza en los sabios propósitos de amor. Apreciados amigos, la permanente bondad de esta televisora amiga nos permite disfrutar de otro momento de estudio y reflexión basado en las certeras profecías de la palabra de Dios. Con especial afecto saludo a todos ustedes, expresándoles al mismo tiempo mis más caros anhelos de